Aprovechando un error defensivo y bancándosela solo contra los dos centrales, enganchó a uno, enganchó al otro, pateó al arco, es un golazo el que hace Cruz. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de premundial CONCACAF Sub-17, así es, apoyando a las selecciones acá en este premundial. Hoy con la H, con la bicolor Honduras, que necesitaba ganar para clasificar primero a la siguiente instancia, que van a ser los octavos de final, y terminó cumpliendo. La verdad es que no fue un gran partido por parte de la H, dejó algunos aspectos para mejorar desde lo defensivo y también desde lo ofensivo, porque fue bastante pobre la creación del día de hoy, pero la verdad es que terminó cumpliendo, porque ganó, porque se puso 1-0 cerca del minuto, ya les digo, el minuto 45+2, o sea, sobre la adición del primer tiempo se pone en ventaja 1-0 y a partir de ese momento no sufrió mucho, estuvo firme, cuando había que defender defendió, cuando tuvo que atacar atacó. Sobre el final una desatención defensiva que vamos a estar viendo, que pudo haber terminado en gol de Haití, pero la realidad es que vuelvo a repetir. Hoy Honduras no tenía ni que ganar, básicamente perdiendo por 1-0, por 2-0, quedaba primero en la tabla de posiciones y terminaba accediendo a los octavos de final. ¿Es un pensamiento mediocre que estoy haciendo? Por supuesto que sí, pero a lo que me refiero es que hoy Honduras tenía que jugar tranquilo, relajado, así fue, jugó de esa manera y también hay que decir que esto no quiere decir el rendimiento que tuvo hoy, que va a tener el mismo rendimiento en octavos de final. Yo creo que lo que pasó hoy es que se relajó, se sintió como que ya estaba clasificada y de esa manera, bueno, terminó de todas maneras ganando 1-0 y accediendo a la fase final a donde va a enfrentar Honduras. Esperen que la tengo del lado... Uy, todavía no me quedó la clasificación. Bueno, Honduras clasificó primera, no sé a qué grupo exactamente se va a enfrentar. Vamos a estar seguramente analizando a lo largo de esta semana lo que van a ser los cruces de octavos de final. El que sí ya tenemos es México-Nicaragua y nos quedaría también otro de los que tenemos, que es Estados Unidos-República Dominicana. Después el resto queda Guatemala, Canadá, Puerto Rico, Bermudas, Panamá y Trinidad y Tobago. Bueno, a Honduras va a enfrentar alguna de esas selecciones que seguramente algunos ya en los comentarios lo va a estar poniendo a quién va a enfrentar Honduras, pero bueno, nosotros lo vamos a estar fijando ahí. Si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Vamos a darle play al resumen del partido. La primera jugada de peligro de la mano de Haití. Haití que tenía que ir en busca de ganar porque tenía que lograr la clasificación, o sea, podría haber clasificado como en segunda posición me refiero, si ganaba, o hasta incluso si ganaba por una diferencia de gol abultada, podía clasificar primera. Entonces fue en busca del partido y se vio claramente los dos polos opuestos. Miren esta jugada de Haití, por ejemplo. Minuto 19 ya había avisado dos veces. Minuto 25 vuelve a avisar nuevamente a través del 10 habilidoso que tiene esta selección de Haití, que es el señor Joseph, que viene teniendo una muy buena participación en la pelota parada. Acá vemos uno de los goles que tuvo Haití, el único gol que tuvo, que después termina siendo anulado por posición adelantada. Pero me voy a quedar con el gran partido que hizo este chico, que va a ser el encargado de hacer el gol. Estoy hablando de Cruz. Cruz jugó muy buen partido porque con lo poco que generó Honduras, se hizo cargo y terminó metiendo este gol, por ejemplo. Aprovechando un error defensivo y bancándosela solo contra los dos centrales, enganchó a uno, enganchó al otro, pateó al arco. Es un golazo el que hace Cruz y más que merecido para el gran esfuerzo que hizo durante todo el primer tiempo y también el segundo tiempo. La verdad es que jugó muy bien Cruz y creo yo que fue una de las figuras. Otro de los que me gustó mucho por parte de la H fue Vallecilio, o como quieran llamarlo ustedes, que es el número 6 el número 6, me refiero al zaguero central. Tiene la número 15, juega de zaguero central, como les dije, y tuvo una gran labor ahí en la zona defensiva. Es un defensor alto, corpulento, que creo yo que va a estar a la altura de este premundial CONCACAF Sub-17, 2017 iba a decir. Sub-17, me parece que estuvo a la altura. Otro de los que estuvo muy bien fue el arquero Macías, que creo yo, si no era por él, este partido... Miren lo que es esta jugada. Esta jugada es espectacular. Minuto 87, 4 contra 2 y se termina comiendo el gol. Se termina comiendo el gol Haití. Es una locura, ¿eh? Es una locura, pero es así. Se termina comiendo el gol Haití en la última jugada del partido, en el minuto 87. El gol del empate, el gol que igual no le daba nada, porque la verdad es que un punto no le cambiaba nada a Haití en este caso. Tenía que ganar sí o sí para poder pasar a la selecta El Salvador, que ganó su partido también, y lo van a tener ahí en el primer comentario fijado para ir a reaccionarlo. Pero como les estaba diciendo, Macías fue uno de los artífices de esta clasificación a los octavos de final.
también por la gran solidez que aportó en el arco. Hoy tuvo 6 atajadas. 6 atajadas. Ustedes saben cuántas atajadas promedian los arqueros por lo general por partido. Entre 3, 4, algunos 2, otros 5 como muchos. Pero 6 atajadas es una locura. Así que es un muy buen arquero el que tiene la H bajo los 3 palos. Y también, como les dije, bueno, la saga central me gustó mucho, estuvo muy bien. Y el señor Cruz, podemos analizar un poco el partido que hizo porque tuvo 8 pases nada más, 7 llegaron a destino, 88% de efectividad. Tuvo 2 jugadas de peligro nada más y una la mandó a guardar, se la generó solo encima, la única que mandó a guardar. Y tuvo 2 remates al arco, que uno fue gol y el otro fue al arco. Así que es una buena efectividad también. Pero bueno, gran resultado para la H, que como les digo, en cuanto a rendimiento, creo yo que deja mucho que desear todavía. Va a seguir trabajando, me imagino yo, en este caso, el entrenador del H, de quién es José Israel Canales. Me imagino que tiene mucho todavía para ver y para analizar de cara a lo que van a ser los octavos de final, pero confío mucho en esta selección, que ha goleado, ha ganado bien, ha ganado los 3 partidos, que es muy importante también. Clasificar a los octavos de final invicto y ganando los 3 partidos puede ser un envión anímico muy bueno. Ojalá que no se la crean, o sea, que los 3 partidos al hilo ganando no sean una manera de agrandar y decir, bueno, ganamos, estamos bien. Me encantaría que la H siga con este camino de humildad que está teniendo y bueno, que en los octavos de final estén a la altura de las circunstancias y puedan acceder a los cuartos de final, que también es una instancia buena para acceder. Así que desde acá mi felicitación a todos los hondureños y hondureñas que están ahí detrás de la pantalla. Gracias por ver el video acá en la pantalla de Suda. Como siempre, vamos a estar cubriendo la mayoría de las selecciones en este premundial. Otro de los partidos que se jugó mientras jugó Honduras fue el de Costa Rica, que últimamente los ticos no están mucho siguiendo a la selección Costa Rica sub-17, pero bueno, empató 2-2 contra Jamaica, accede primero en su grupo también a los octavos de final y veremos contra quién le toca. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.